la sección es importante para que no haya confusión sobre cuál es el niño, pero si es un informe para la familia o para otra institución, posiblemente eso no sea necesario, ¿verdad? Con relación a la edad, con los adultos no hay necesidad de colocar la edad cronológica específica, ¿sí? Porque con los niños sí hay cortes según el mes en los baremos, principalmente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un niño de 5 años, un mes, perdón, de 1 año, un mes, que un niño de 1 año, 9 meses o 1 año, 12 meses, ¿verdad? En ese periodo los cambios evolutivos son demasiado significativos, ¿verdad? O una criatura que sostiene la cabeza, por ejemplo, alrededor de los 6 meses, y el que tiene, digamos, 11 meses, 29 días y todavía no la sostiene, podría ser significativo. Todavía no cumplió 1 año, pero es importante saber qué tan cerca de cumplir 1 año está, digamos. A lo largo de 1 año se supone que tiene que haber muchos cambios, pero si no, no es necesario. Bueno, fecha de nacimiento, dice, reflexionar sobre la pertinencia, incluir fecha, etcétera, etcétera. Lo mismo género y sexo. Yo le envié esta guía. Entiendo que a veces ustedes lo que quieren hacer es copiar y pegar para resolver rápido la cuestión, pero la idea de la guía era que ustedes por una única vez reflexionen, vean, aprendan, digamos, cómo lo harían cuando tuvieran que hacer ustedes mismos un informe, ¿verdad? No para complacerme a mí, sino para complacerse a ustedes si el informe que están redactando es lo suficientemente robusto, digamos. Esa es un poco la idea de este modelo. Pero bueno, puede usted hacer como quiera. Bueno, muy bien. Idiomas. ¿Por qué es importante el idioma? Mateo. Claro, porque si habla, o sea, yo voy a tener un elemento, claro, voy a hacer un pelotudo, ¿sí? Le aplico un test, le digo, bueno, tú me vas a llevar a tu casa y contestar, y yo me estoy dando cuenta de que la persona principalmente habla en guaraní y le costó mucho la comunicación conmigo durante la entrevista hasta que hablé guaraní, ¿verdad? Ya saben, algunos. Bueno, pero está bien. Entonces, yo puedo sospechar que las respuestas que me da a la evaluación pueden estar condicionadas por la lengua materna, ¿verdad? Además, colocar en la identificación es una advertencia importante de que yo tendría que tomar medidas para poder darle soporte a esa condición de la familia, ¿sí? O sea, si yo no entiendo un huevo, mal voy a andar, vos pico dormir, o sea, le hago mi adaptación cultural. Vos pico dormir bien todas las noches y le hiciste ya toda la ecuación. Entonces, claro, si no, ustedes no hablan guaraní, que les he dicho a la abuela, no vayan a hacer una especie de adaptación lingüística y envíenle a alguien que entienda, ¿verdad? Pero por eso es importante tener ese dato, ¿sí? Ahora, tengo que colocar en el informe y a lo mejor no es relevante, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona que habla español y toda la evaluación fue realizada en español, a lo mejor no es relevante, ¿sí? Bueno, entonces aquí no creo que haya mayor problema. Yo le dije lo de la ocupación, lo de la escolaridad, todo eso depende mucho de quién va a ser el receptor del informe. Solicitante de la evaluación, ya habíamos hablado también que puede ser la propia persona, puede ser un familiar o puede ser remitido por otra institución, ¿verdad? Puede que un juez les derive un caso para que hagan un informe, puede que alguna psicopedagoga haya recomendado que se haga también una evaluación psicológica, puede, etcétera, ¿sí? Entonces para eso está esta parte del solicitante de la evaluación. El motivo de la consulta, para nuestro caso, nadie les derivó. El motivo de la consulta son las prácticas de aplicación de test, así que no hace falta ahí entrar en antecedentes relevantes, obviamente que solo en el caso en el que ustedes hayan decidido o hubiesen decidido que la persona que colabora con ustedes le haga una mini entrevista, entonces tendrían estos datos, obviamente, ¿verdad? Si no, si solamente le aplicaron el test para completar, digamos, el procedimiento de aplicación y autoaplicación, entonces eliminen nomás eso. ¿Cómo?
Claro, exacto, divino. Okay. Pero recuerden que los informes psicológicos, para mí es demasiado importante que ustedes, claro, a mí me cuesta lidiar con eso de que en cada clase vienen ustedes así como no sé, nuevitos, así, como resetearon su memoria más o menos, ¿verdad? La primera clase, lo que les había dicho es que una evaluación psicológica no se hace aplicando un test, ¿verdad? O sea, no es que solamente no se hace aplicando un test, eso no es evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un proceso completo que inicia con la exposición de la demanda, con la formulación de las hipótesis diagnósticas y ahí con un plan de contrastación de hipótesis. Y ahí utilizamos el instrumento como una manera de descartar o de confirmar lo que se sospechaba inicialmente, ¿verdad? Por eso es que este informe mantiene esa fidelidad con ese esquema de que la evaluación psicológica no es una aplicación del test, ¿sí? Bueno, pero como nosotros no hicimos una evaluación psicológica, sino una aplicación de test, le borra todo lo que no les sirva para entregarlo a mí, pero yo creo que les puede servir este modelo. Bueno, muy bien. Entonces, cuando dicen métodos y procedimientos utilizados, que son los instrumentos, yo les puse acá listado de técnicas e instrumentos, ¿sí? Enumerar la entrevista, enumerar, etc. Pero para cada instrumento psicométrico estandarizado es fundamental que el evaluador conozca, haya considerado, pueda fundamentar su elección y sobre todo que ustedes coloquen una descripción general de la evaluación, que es lo que dice acá, número de... a ver, por ejemplo, si ustedes van a aplicar el MMPI, pero perciben que está siendo extremadamente extenso, o si ustedes tienen un esquema de evaluación de 40 minutos o de 1 hora, tal vez ustedes ya hayan planificado hacer una evaluación en 3 sesiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso tendría que estar indicado acá. O por alguna razón, por ejemplo, se está tratando un tema difícil, se tuvo que suspender la evaluación, abordar, digamos, la situación de crisis y retomar la evaluación en otro momento, entonces generalmente se hace una observación de ese tipo, ¿verdad? O sea, en más de una oportunidad, yo coloqué en el informe que la evaluación se realizó en 3 sesiones intercaladas en periodo de 1 semana, ¿sí? Iniciándose tal fecha y concluyendo tal, algo así. Entonces, yo voy a hacer una aquí, observaciones de conducta y actitudes durante la evaluación, apariencia. Obvio que esto tampoco van a completar, ¿verdad? Pero ya habíamos hablado de la importancia de esto. A ver, ¿por qué era importante la observación de la conducta y la actitud durante la evaluación? Pueden sacar datos relevantes de su lenguaje no verbal. ¿Cómo qué? No, ya sé lo que es el lenguaje no verbal. Estoy no preguntando qué tipo de información. Y por ejemplo, depresión, ansioso, no. Porque exactamente, acá la cuestión principal es la predisposición. La persona hacía muchas pausas, tenía indicación de que parece que no quería colaborar, le costaba comprender, a eso es lo que se refiere. Si estaba muy agitado, si estaba tranquilo o no, ¿verdad? Entonces, en la línea que dice Jennifer, la cuestión es si hay inconsistencia entre la conducta observada y los resultados de la evaluación. Ese es un elemento fundamental, ¿verdad? Y si la persona está muy resistente, puede que no haya dormido bien, puede que esté drogada, puede que no se haya conseguido la confianza suficiente, y obviamente todos esos elementos terminan incidiendo sobre la calidad de los resultados que obtenemos, ¿cierto? Entonces por ahí va la cuestión. Por eso es importante registrar. Ahora, vamos a los resultados. En los resultados, en la sección de instrumentos, es importante que ustedes pongan log R. Como es la versión en español del Life Orientation Test, publicado en tal año, ¿verdad? En la versión colombiana, que consta de 10 ítems,
que evalúa la orientación hacia el optimismo o el pesimismo y consta de, ya les dije, 10 ítems tipo Likert que se responden en 5 niveles. Eso es lo que tiene que contener la parte de instrumentos, no solamente la lista de test, ¿sí? Método y procedimiento. Además, tendría que poner punto aparte. Los estudios de confiabilidad y validez indican que, o sea, brevemente, ¿por qué? Porque ustedes lo que están haciendo es protegerse y dar evidencia de que el test que ustedes utilizaron tiene respaldo científico de que es confiable, ¿verdad? Eso no se estila. Si ustedes suelen trabajar en lugares donde reciben informes psicológicos, eso no se estila, es sumamente escueto, apenas siquiera te dice qué instrumento utilizaron, pero es una práctica demasiado antigua esa de no querer contar tu secreto porque todos van a saber lo que vos estás aplicando y cualquiera nomás ya va a aplicar el test, pero no tiene sentido porque una buena evaluación psicológica no depende del test que vos utilices, ¿sí? Sin embargo, los estándares internacionales sobre uso adecuado de los tests y gestión ética de la profesión te obliga a que vos digas con qué criterio, o sea, de alguna manera reveles con qué criterio seleccionaste un test, y eso tiene que ver con que el test haya sido, entre todos los test posibles, uno de los más confiables y de los más válidos. Entonces el criterio tiene que ser ese reporte, ¿verdad? Entonces eso va a la parte de instrumentos, y en la parte de resultados yo les dije enfóquense específicamente en colocar el valor obtenido. Entonces, si ustedes tienen un puntaje directo y un puntaje de índice de adherencia, lo que pueden hacer es poner una tabla con 2 columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, optimismo 10, el índice de adherencia 100, ¿verdad? Pesimismo tuvo un puntaje de 4 y el índice de adherencia, eso significa 38, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en una tabla tienen que ir todos los puntajes. Si esos puntajes van a convertir a gráfico, entonces abajo colocan el gráfico, o en todo caso sustituyen el gráfico por la tabla, pero lo que tiene que estar claro es cuántos puntos exactamente obtuvo, ¿sí? Y en todo caso abajo se hace una nota de cuál es el punto de corte, o se consideran altos las puntuaciones superiores a 75, por ejemplo, ¿verdad? Para que ya se entiendan los resultados y de un vistazo se pueda saber cuáles son los valores que están fuera de rango, muy alto o muy bajo. Y luego vamos a la parte de discusión, conclusión, recomendación, creo que, ¿verdad? Conclusiones y diagnósticos si es que aplican. Las conclusiones y las recomendaciones tienen que ver con que nosotros escojamos cuáles son aquellos resultados más significativos, ya sea porque son muy altos, ya sea porque son muy bajos, y eso qué significa en función a la demanda, ¿sí? También qué significa en función a los antecedentes de la persona, también lo que significa en función a la actitud durante la entrevista, ¿sí? Entonces Morilla vino, ¿te acuerdas que el otro día te usé de ejemplo? Vamos a repetir más. Morilla viene a la consulta y yo evalúo que entre los elementos que están en este momento presente, él percibe una excesiva sobrecarga académica, digamos, no está durmiendo bien, etcétera, pero también tiene algunos problemas familiares, por decir así. Entonces yo puedo explicar que sus respuestas defensivas están un poco o muy activadas o están un poco rebajadas por la situación específica en la que está pasando, ¿sí? Y eso tomo como un elemento vinculado con la demanda, es decir, ¿para qué vino a pedir la evaluación? ¿Verdad? O de repente en toda la entrevista él no me dio casi ningún detalle, entonces yo coloco a pesar de estos resultados tienen que considerarse con cuidado porque la persona evaluada no ofreció información adicional, parecía resistente a la comunicación y como se describió anteriormente, sus respuestas eran escuetas, ¿sí? Entonces yo lo que hago es tomar toda la información de la exploración y de los test y me enfoco en la conclusión a darle sentido a los resultados de los test y también a responder a la demanda específica que era la razón por la que se consultaba. Eso es en general, ¿verdad? Y en nuestro caso ustedes simplemente enfóquense a leer lo que dice la ficha técnica, que significa cada, ¿cómo es? Cada nivel
de lo que se está evaluando y con eso van a poder elaborar una conclusión, como les dije, fijándose en aquellos rasgos que están fuera de rango principalmente, ¿verdad? Los que están muy altos y los que están muy bajos, y también considerando, por ejemplo, estrategia de afrontamiento. En estrategia de afrontamiento, por ejemplo, no todas las estrategias son buenas. Es decir, necesitamos un poquitito de marco teórico para saber cuáles son las estrategias que son efectivas en la resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo muchas estrategias, o sea, tengo puntuación elevada en estrategias que habitualmente son ineficientes, yo tengo que decir eso. ¿Sí? Se observa en los resultados una predominancia de estrategias de evitación, negación, resistencia y no sé qué cosa. Si bien eventualmente pueden servir para disminuir el nivel de respuesta ansiosa, sin embargo, no facilitan la resolución del problema, que por lo tanto seguirá presente, ¿verdad? Se recomienda entrenarse o abordar formas alternativas que se orienten a la resolución del problema, o si no se siente en este momento con la capacidad de dar respuesta a las demandas, analizar las redes de apoyo, ¿verdad? Porque a veces pues, si a un adolescente, por ejemplo, no le podés presionar demasiado a que afronte todo solo de una, ¿verdad? Y ustedes ellos son adolescentes todavía en algunas cosas. No, pero digo nomás que a lo mejor puede que necesiten un apoyo adicional para poder afrontar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, consideren todo eso y concluyan, no así chata y llanamente copiar y pegar lo que les dice la ficha técnica. Pero básicamente todo lo que está en la ficha técnica es lo que van a utilizar para hacer sus conclusiones, ¿sí? No sé si ahora hace falta alguna aclaración. Ninguna. Bueno, parece que la instrucción de manera